El S&P 500 está colapsado. Invertir en el S&P 500 es fácilmente la mejor forma en la que puedes invertir tu dinero. El S&P 500 es como una gran cesta de acciones, concretamente de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Al invertir en el S&P 500, estás comprando un poco de cada una de estas empresas. Es una forma de repartir tu dinero entre muchas empresas diferentes, en lugar de poner todo tu dinero en una sola empresa. Warren Buffett, considerado como el mejor inversor de la historia, es un gran fan de esta estrategia. Recomienda dejar tu dinero en un fondo que siga al S&P 500 y seguir haciéndolo sin importar si el mercado está subiendo o bajando. Y si miras cómo ha ido el S&P 500 en los últimos 50 años, parece que tiene razón. En promedio ha dado un rendimiento anual del 11,1%, contando los dividendos que pagan las empresas. Eso es bastante bueno y mejor que lo que consiguen la mayoría de los fondos que intentan elegir acciones por su cuenta. Pero últimamente ha habido cierto revuelo sobre si la cesta del S&P 500 sigue siendo una buena inversión. Como esta estrategia ha funcionado, mucha gente ha empezado a seguirla. Tanto es así que a finales de 2021 había 7,1 trillones de dólares americanos invertidos en fondos que siguen al S&P 500. Eso es casi 5 veces más que hace 5 años. Algunos temen que con tanto dinero fluyendo hacia el S&P 500, las acciones de las empresas más grandes estén sobrevaloradas, es decir, que valgan más de lo que deberían porque todo el mundo las está comprando. Y si unas pocas empresas grandes empiezan a dominar el índice, entonces ya no estás tan diversificado como pensabas. Por ejemplo, el año pasado, un grupo de 7 empresas, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla, representaron 2/3 del rendimiento total del índice. Si quitas estas 7 empresas, el rendimiento del S&P 500 hubiera sido mucho menor. Nvidia ha logrado un impresionante logro al posicionarse como la tercera empresa más grande en el índice S&P 500. Y ahora la IA tiene un impacto en la bolsa altísimo. Este avance es un testimonio del auge de esta nueva tecnología, en la que Nvidia ha demostrado ser un líder indiscutible. Las 2 empresas que preceden a Nvidia en el ranking del S&P 500 son Apple y Microsoft. Estas compañías, junto con Nvidia, forman un trío poderoso que refleja la influencia dominante del sector tecnológico en la economía global. La revalorización de Nvidia ha tenido un efecto significativo en el S&P 500. La compañía ha experimentado un aumento impresionante en su valor de mercado, lo que ha contribuido al rendimiento general del índice. Según los datos recopilados, la acción de Nvidia representa casi el 15% del repunte del S&P 500 en 2023. Esto indica que, aunque el índice se compone de 500 empresas, el rendimiento sobresaliente de una sola empresa puede tener un impacto considerable en su movimiento. La subida del S&P 500 en febrero de un 5,10, alcanzando máximos históricos por encima de los 5,000 puntos, se atribuye en parte al desempeño sobresaliente de Nvidia. Las acciones de esta empresa, que diseña tarjetas gráficas que se usan mucho en las criptomonedas y son el motor de la inteligencia artificial, llevan un 80% de revalorización en lo que llevamos de año. Después de presentar resultados empresariales récord, estos resultados financieros espectaculares, junto con las expectativas de que los ingresos seguirán aumentando, han impulsado una revalorización de las acciones de Nvidia, lo que a su vez ha tenido un impacto positivo en el mercado, contribuyendo al crecimiento general del S&P 500. Esto ha hecho que algunos critiquen la inversión en índices. Dicen que si todo el mundo simplemente compra las mismas acciones, sin mirar si las empresas son buenas o no, se podría crear una burbuja. Pero también hay que ver de dónde vienen estas críticas. Por un lado, el S&P 500 ha seguido dando buenos rendimientos a largo plazo, y por otro, los que critican la inversión en índices suelen ser asesores de inversión que eligen acciones por su cuenta para sus clientes. Entonces, al ver cómo los fondos indexados les están quitando clientes, pues entonces critican la estrategia de invertir en el S&P 500. Ahora, hay diferentes maneras de armar este índice. Una forma es darle a cada empresa el mismo peso, es decir, si una empresa gana o pierde, afecta al índice de la misma manera que cualquier otra empresa. Eso es lo que llamamos un índice ponderado igual.
Pero el S&P 500 no funciona así. En este índice, las empresas más grandes tienen más peso. Entonces, si una empresa grande como Apple o Microsoft gana o pierde, afecta al índice mucho más que una empresa más pequeña. Algunas personas piensan que esto tiene sentido, porque si Apple y Microsoft son las empresas más grandes de Estados Unidos y tienen un gran impacto en el mercado, debido a que sus acciones mueven muchísimo dinero, entonces deberían tener una mayor representación en el índice. Pero otras personas no están de acuerdo. Dicen que, con el tiempo, el valor de mercado de estas empresas grandes ha crecido más rápido que las ganancias que obtienen, es decir, que están sobrevaloradas. Esto ha llevado a algunas personas a preocuparse de que invertir en el S&P 500 se haya convertido en una inversión mala o arriesgada. Pero eso no es necesariamente cierto. Invertir en el S&P 500 todavía puede ser una buena estrategia, pero es importante entender lo que estás comprando. El S&P 500 es sinónimo de inversión indexada, es decir, un tipo de inversión en la que tienes que elegir acciones individuales. En lugar de eso, simplemente estás poniendo tu dinero en una cesta de acciones. Esto se considera una inversión pasiva, porque no estás tomando decisiones activas sobre qué acciones comprar o vender. Pero aunque no lo parezca, sí que estás tomando algunas decisiones activas justo por el motivo de antes. El S&P 500 no da el mismo peso a todas las empresas. Las empresas más grandes tienen más peso, lo que significa que una mayor parte de tu dinero va a estas empresas. Entonces, aunque no estés eligiendo acciones individuales, estás apoyando más a las empresas más grandes, simplemente por la forma en la que está estructurado el índice. Por ejemplo, si Apple tiene una capitalización de mercado, es decir, su valor total en el mercado, más grande que otras empresas en el índice, entonces una mayor parte de tu inversión en el S&P 500 va a Apple. Entonces, aunque no estés diciendo quiero invertir en Apple, lo estás haciendo con mucho de tu dinero. El año pasado, las 7 magníficas representaron el 28,6% del valor total del S&P 500. Esto significa que las empresas más grandes se están volviendo más caras en comparación con las empresas más pequeñas. Una de las razones de esto podría ser la creciente importancia de la inteligencia artificial. Las acciones de estas 7 empresas más grandes están muy involucradas con la inteligencia artificial y están tratando de incorporarla en sus futuros modelos de negocio. Por lo tanto, podría justificarse que estas acciones son más caras porque es más probable que vean un mayor crecimiento en el futuro, ya que serán las que manejen el cotarro en esta nueva revolución industrial. Sin embargo, algunos temen que esto sea el resultado de un ciclo de retroalimentación positiva causado por la inversión indexada. Cuando el precio de las acciones de una empresa grande aumenta, esa empresa ocupa un lugar más importante en el índice S&P 500. Esto significa que cuando la gente invierte en este índice, una mayor parte de su dinero va a esa empresa, lo que a su vez hace que el precio de las acciones de esa empresa suba aún más. Este ciclo se repite una y otra vez, y hemos visto que los componentes más grandes del índice han crecido más rápido que el resto, lo que lleva a una mayor concentración entre ellos. Por ejemplo, las 10 primeras posiciones del S&P 500, que son solo el 2% de todas las empresas en el índice, representan alrededor de 1/3 del valor total del índice. Es como si dijéramos que 100 personas en una sala, las 2 personas más ricas tienen 1/3 de todo el dinero. Esta concentración es la más alta desde los años 70 y es aún más evidente cuando se observan las 2 primeras posiciones del índice, Microsoft y Apple, que por sí solas representan casi el 14% de todo el S&P 500. Además, muchas de estas empresas están dentro de los sectores de la TI y comunicaciones. Históricamente, estos eran en parte una sola categoría, y hemos visto un aumento en la concentración del sector. Estos dos sectores representan el 39,7% del índice, a pesar de ser solo 2 de 11 categorías. En resumen, el S&P 500 se está concentrando cada vez más en un solo puñado de posiciones y en solo un par de sectores, y estas posiciones son más caras que muchas del resto del índice. Esto podría generar preocupaciones de que los inversores estén cada vez más expuestos a acciones caras.
Sin embargo, antes de llegar a un veredicto al respecto, vale la pena resaltar que el S&P 500 todavía representa aproximadamente el 80% de todas las acciones de Estados Unidos. Esto significa que, si sumas el valor de todas las acciones que se pueden comprar y vender en Estados Unidos, alrededor del 80% de esa cifra está en las empresas que forman parte del S&P 500. La capitalización de mercado es como el precio de una empresa si se vendiera toda. Aunque no es perfecta porque puede no reflejar exactamente cómo va la empresa o cuánto dinero está ganando, nos da una buena idea de cómo están las cosas en el mercado de valores de Estados Unidos. De hecho, estas 500 empresas que forman parte del S&P 500, de las aproximadamente 4,000 que cotizan en bolsa, representan el 80% del mercado estadounidense. Ahora, vale la pena resaltar que esta no es la primera vez que vemos una alta concentración de unas pocas empresas en el S&P 500. De hecho, ha habido periodos en el pasado en los que ha estado más concentrado. Por ejemplo, durante la década de 1960, las 10 principales posiciones del S&P 500 representaban más del 40% del valor total del índice, y más recientemente, durante una burbuja de las comunicaciones, superó el 25%. Hoy en día, las 10 principales representan el 32%. Esto es más alto que el promedio histórico. Es decir, si miras hacia atrás en el tiempo y calculas cuánto del valor total del índice han representado estas 10 empresas más grandes en promedio, ese número sería menor que el 3%. En tercer lugar, aunque el S&P 500 está bastante concentrado, no es el índice más concentrado que existe. Otros índices, como los de Alemania, China y otros mercados de inversión, tienen una mayor concentración entre sus 10 posiciones principales. Incluso en Canadá, los 10 primeros representan el 36,6% de nuestro índice compuesto S&P TSX. Mucha gente se siente cómoda comprando el S&P 500 porque les da exposición a 500 diferentes acciones. Pero no necesitan 500 acciones diferentes para diversificar su dinero. De hecho, muchas investigaciones destacan que el beneficio de la diversificación es mínimo después de invertir en 20 o 30 empresas. En términos generales, una cartera de acciones se consideraría diversificada si tuviera menos del 5% de su dinero en una sola posición. El rendimiento del S&P 500 ha sido históricamente positivo, pero algunos inversores se preguntan si esta tendencia continuará en el futuro. A medida que el índice se ha vuelto más concentrado en unas pocas empresas, existe el riesgo de que su desempeño esté inflado y pueda colapsar. Sin embargo, es importante recordar que el S&P 500 todavía representa una parte significativa del mercado estadounidense y ofrece exposición a una amplia variedad de empresas. Una estrategia para mitigar el riesgo de colapso es diversificar la cartera. Esto implica invertir en otros índices o activos, además del S&P 500. Al diversificar, se reduce la dependencia de un solo índice o empresa para obtener ganancias. También es importante investigar y analizar las empresas incluidas en el S&P 500 para determinar si están sobrevaloradas o no. Además, es crucial tener en cuenta los factores macroeconómicos que pueden afectar el rendimiento del S&P 500, como la inflación, las tasas de interés y las políticas gubernamentales. Estos factores pueden tener un impacto significativo en el mercado y en el desempeño del índice. El S&P 500 ha experimentado una fuerte caída recientemente debido a varios factores. Uno de los principales factores es la incertidumbre económica causada por la pandemia del COVID-19. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar temporalmente o reducir su producción, lo que afectó negativamente a sus acciones y, por lo tanto, al rendimiento general del índice. Además, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otros países también han impactado en el S&P 500. Las disputas comerciales y las medidas arancelarias pueden afectar negativamente a las empresas que dependen en gran medida del comercio internacional. Esto ha llevado a una disminución en el valor de mercado de algunas empresas y a una caída en el rendimiento del índice. Otro factor a tener en cuenta es la volatilidad del mercado. El S&P 500 es un índice muy seguido y cualquier noticia o evento importante puede tener un impacto significativo en su rendimiento.
Los inversores a menudo reaccionan de manera exagerada a estas noticias, lo que puede resultar en fluctuaciones bruscas en el valor del índice. El reciente colapso del S&P 500 ha generado preocupación entre los inversores. Varios factores han contribuido a esta situación. Por un lado, los temores de una desaceleración económica global han llevado a una venta masiva de acciones en todos los mercados. Esto ha afectado negativamente al S&P 500, que se ha visto arrastrado por la tendencia bajista. Además, la incertidumbre política también ha jugado un papel importante en el colapso del índice. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como las disputas políticas internas en ambos países, han generado volatilidad en los mercados y han pesado sobre el S&P 500. Otro factor a tener en cuenta es el impacto de la crisis climática en las empresas que forman parte del índice. A medida que aumenta la conciencia sobre el cambio climático, los inversores están cada vez más preocupados por el impacto ambiental de las empresas en las que invierten. Aquellas compañías que no adopten medidas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente podrían enfrentar dificultades y sufrir caídas en el valor de sus acciones, lo que afectaría al rendimiento del S&P 500. En este contexto de colapso del S&P 500, los inversores están buscando alternativas para proteger sus inversiones. Algunos están optando por diversificar sus carteras y buscar oportunidades en otros mercados, como el mercado de bonos o el mercado de bienes raíces. Otros están considerando invertir en empresas de rápido crecimiento en sectores emergentes, como las energías renovables o la tecnología limpia. A pesar de los desafíos actuales, muchos todavía creen en el potencial a largo plazo del S&P 500. Históricamente, el índice ha mostrado resiliencia y ha logrado recuperarse de las caídas anteriores. Además, a medida que la economía global se recupere y se resuelvan las tensiones comerciales, es probable que el S&P 500 vuelva a la senda del crecimiento. La caída del S&P 500 ha generado preocupación en los inversores, ya que es uno de los índices más importantes y seguidos del mundo. Varios factores han contribuido a este colapso, como la incertidumbre económica debido a la pandemia del COVID-19 y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otros países. Además, la volatilidad del mercado ha sido otro elemento que ha afectado al rendimiento del índice. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, muchos expertos aún creen en el potencial a largo plazo del S&P 500. Históricamente, el índice ha mostrado capacidad de recuperación y ha superado las caídas anteriores. Además, a medida que la economía global se recupere y se resuelvan los problemas comerciales, es probable que el S&P 500 retome su senda de crecimiento. Es importante destacar que invertir en el S&P 500 no es la única opción para los inversores. Existen otras alternativas, como diversificar las carteras e invertir en otros mercados o sectores emergentes. Por ejemplo, las energías renovables y la tecnología limpia son áreas en las que se espera un crecimiento significativo en los próximos años. En resumen, aunque el S&P 500 esté pasando por un momento difícil, los inversores deben considerar diversas estrategias y estar atentos a los cambios en el mercado para proteger y hacer crecer sus inversiones. En conclusión, el S&P 500 está experimentando un colapso debido a varios factores, como la incertidumbre económica, las tensiones comerciales y la volatilidad del mercado. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, muchos expertos aún creen en el potencial a largo plazo del índice. Es importante que los inversores consideren diversificar sus carteras y explorar otras oportunidades en diferentes mercados y sectores emergentes. Además, deben estar atentos a los cambios en el mercado y tomar decisiones informadas para proteger y hacer crecer sus inversiones.